tenemos ahora ya mismo que nos está esperando Germán, asesor en salud mental y adicciones, coordinador de Civida en Comepa, director el vínculo terapéutico con personas que consumen drogas, escritor también de Soltando las muletas, un libro hermoso que recomiendo. Personalmente tuve una gran atracción por la información que allí compartió. Así que nada, le damos la bienvenida a Germán, si estás por allí, señor director. ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes con toda la mesa por ahí. ¿Cómo andás? Gusto realmente estar acá. Y bueno, feliz de poder compartir, y me parece que te toca actualizar el currículum porque han cambiado varias cosas. Sí, tenés que actualizármelo, obvio. Bueno, gracias. Contarte que bueno, que ya hace un tiempo no soy el coordinador de Civida, porque de hecho hace más de 2 años ya no vivo en Paysandú, así que ahora estoy aquí en Montevideo. Entre otras cosas, trabajando como asesor en la Secretaría Nacional de Drogas, con mis proyectos, con mis cursos para distintas partes del mundo, con mis pacientes y con la vida, que también ocupa un montón de espacio y que también hay que dedicarle. Totalmente. Gracias por compartir este espacio con nosotros, esta charla. La idea es saber puntualmente cómo van los proyectos que mencionás y que has venido trabajando desde hace tanto tiempo en torno a la salud mental y la prevención de adicciones e incluso todo lo que es la parte terapéutica en torno al consumo. Contanos un poquito cómo van esos proyectos, Germán. Bien, bueno, los proyectos vienen bien. En realidad, a esta altura de mi vida, tratando de trabajar un poco menos, pero no me sale. Espero que en el futuro sí pueda. Bueno, y hoy en día, como te contaba, desde el año pasado, en realidad, comencé una nueva tarea como asesor en el área de tratamiento de la Secretaría Nacional de Drogas, en un desafío que me gusta mucho, que es aportar al mejoramiento de las capacidades técnicas de los profesionales que trabajan en toda la red, una red nacional que es muy amplia, que tiene muchísimos dispositivos en todo el territorio nacional. Después, también desde ya hace un par de años, me eligieron como presidente de la Asociación Gestáltica del Uruguay, en una tarea también maravillosa. Y ya cuando me vine acá me dijeron no tener más excusas, porque estoy esto ya hace varios años, y decía, yo estoy en Paysandú, no puedo presidir una organización que está en Montevideo. Bueno, apenas me vine para acá me dijeron, no zafás, y estoy feliz, también con un equipo maravilloso, con una directiva, donde estamos en esta asociación que busca nuclear a todos los gestálticos de todo el país. Y después, a nivel profesional, varias cosas, preparando mi próximo viaje a Rusia para el mes de junio, donde por tercer año consecutivo voy a estar realizando conferencias, seminarios, volviendo a presentar libros que están editados al ruso y publicados ya hace un par de años. Totalmente. Y en esta ocasión visitando 5 ciudades, lo cual me va a llevar un tiempo largo por aquellas tierras, y bueno, muy feliz de bien completo, estás súper atareado por lo que veo, impecable. Mira, te cuento un poquito, sinceramente, lo que estamos nosotros proyectando. Este espacio lo apoya un sector político, pero es abierto para todos. Estamos tratando también de reaprender, reeducarnos en cómo abordar diferentes temas. En este caso, el tema de la salud mental, que es un tema que nos impacta a todos, es algo muy relevante. Hemos estado planificando en coordinación con Rodrigo Borsellino y también con la parte artística para ver cómo podemos complementar o sumar o incluso ser partícipes de diferentes tareas, de diferentes actividades que vayan correlacionadas también y tener un modo de abordaje, charlando con profesionales como vos, para, vuelvo a repetir, valga la redundancia, reaprender cómo abordar este tema tan importante de la salud mental. ¿Qué opinión te vale, Germán? Bueno, primero las felicitaciones por el proyecto de Autónoma TV, que lo vi bastante atareado esa semana en la cerveza. 2 por 3 pasaba bien. por ahí, veía los años, los veía a full.
también felicitarlos por esta iniciativa, ¿no? De este aporte a lo que es la salud mental. Y como tú también sabes, la música es una de mis pasiones, así que sin duda que hay mucho para hacer ahí. Y la primera reflexión que hago es que pensar la salud mental como algo que tiene que ver solo con lo mental es un camino equivocado. Bien. La salud, si bien es cierto que históricamente se empezó a hablar de salud mental como para hacer referencia a aquello que no tenía una expresión clara a nivel de síntomas físicos, se empezó a pensar en la salud mental como para poner el foco en aquello que a veces no es tan evidente, que a veces no es tan claro, como un dolor en el hígado, como un corazón que deja de latir. Pero el error que se consume, que muchas veces entramos, es creer que la salud solo tiene que ver con lo mental, la salud mental. El segundo error es creer que la salud mental es un fenómeno individual. Y segundo es disociar la salud mental de lo que son las condiciones de vida de la persona. Bien. En ese sentido, lo primero que me surge es la invitación a tener una mirada amplia sobre esto, entendiendo que las condiciones de vida, las condiciones económicas, el empleo, el lugar donde una persona vive, las proyecciones en vida que tiene, también inciden directamente en la salud mental, y donde por supuesto la salud física también incide en la salud mental y viceversa, ¿no? Alguien que está transitando un problema, una patología orgánica importante, sin duda que eso tiene una afectación en su salud. Entonces tenemos que, algo que hemos escuchado mucho los últimos 20 años, entender que somos seres psico-biosociales, espirituales, y desde eso cualquier aporte que se haga desde la honestidad, desde la idea de sumar, es más que bienvenido y tiene su impacto. Totalmente. Sí, nosotros, hemos tomado esta responsabilidad, vemos que está buena la idea de poder complementar, incluso sabemos que obviamente que existen terapias alternativas en torno a lo que es la parte relacionada al arte. El otro día, tangoterapia, estábamos hablando con Carla y Gaspar en torno a personas con padecimiento de Parkinson, que generaron un proyecto muy hermoso aquí, tangueros aquí, Carla y Gaspar de acá de Paysandú, en Buenos Aires, si no me equivoco, lo hicieron, y estuvo muy bueno lo que nos contaron, la experiencia, el proyecto, cómo dio resultados incluso, nos contó algunas experiencias, y nada, nosotros tratando de involucrarnos para ver cómo podemos ayudar, cómo podemos complementar lo que amamos en torno al arte, en torno a esta parte hermosa que tiene la cultura y complementar y sumar para este tipo también de situaciones que sabemos que es una problemática a nivel global, básicamente el tema de las adicciones, el tema de la salud mental tal cual lo estás hablando vos, tanto el cuerpo emocional, el cuerpo físico, como la parte social, obviamente. Así que nada, súper interesante poder charlar contigo. Chiquilines, ¿alguna pregunta que se les ocurra? No, yo lo escuchaba atentamente, obviamente. Me pasó a mí como encargado de la Escuela de Artesanía, acá en Paysandú, de una escuela departamental de artesanía, que justamente los psicólogos y médicos mandaban a muchas señoras ya jubiladas y señores también, a que se inscribieran, hicieran esa actividad porque los ayudaba en definitiva, según ellos, y así fue, porque se terminó haciendo como grupos humanos y grupos sociales en los cuales ellos después se juntaban, hacían salidas a comer, se iban de viaje juntos, gente que inclusive tenía algunos problemas ahí complejos, la distracción o la actividad o lo que generaba eso de ese grupo social y humano hacía que, si bien se tenía que seguir tratando, por supuesto, y todo lo demás, pero daba unos resultados tremendos. Por eso lo escuchaba atentamente de las primeras cosas que decía y me acordaba de todo esto, ¿no? Absolutamente, además quiero decir que fui usuario y disfruté de las bondades terapéuticas del tango, y acá le mando un abrazo a bueno. No sé si me recordarán porque no fui de los bailarines más destacados, pero sí es cierto que en un momento importante de mi vida, hacía poco me había separado, como quienes hemos transitado separaciones de pareja, sabemos que hay todo un periodo donde hay que rearmar el tejido social y volvernos a encontrar con personas.
Y ahí el tango cumplió un rol muy importante en ese momento y también lo dejé por venir y no sé si no voy a retomar acá en Montevideo en cualquier momento. Ahora bien, es clave poder separar y visualizar, no separar, poder visualizar lo que son actividades que tienen un efecto terapéutico de lo que es una terapia. Bien, ¿Sí? bien. Porque acá también, mirá, y justo el martes pasado la columna que tengo en un programa en Radio Uruguay hablaba de esto, ¿no? Mucha gente dice, mi terapia es cara, mi terapia es la música, mi terapia es el tango. Bueno, sí, esto tiene efectos terapéuticos. Ahora, hablar de una terapia implica hablar de un proceso que tiene que estar claramente definido, que tiene que tener sus objetivos claros, su metodología y en lo posible que tiene que ser acompañado por un profesional para que sobre todo para no quedarme con la falsa idea de que por ir solamente a bailar tango 2 veces por semana voy a solucionar todos mis problemas emocionales. Pasa lo mismo, Gastón, con el tema de la adicción. Bien. ¿No? Donde, bueno, hoy en día, donde además estamos frente a un supermercado de terapias, ¿no? Porque yo que ya tengo unos cuantos años, me acuerdo de la época donde no había muchas opciones para personas que querían ayuda en una temática, y hoy estamos como frente a un montón de productos, góndola, las redes sociales, donde acá no se trata de evaluar qué terapia es mejor que la otra, pero solamente sí entender que la sola realización de la actividad no constituye la terapia en sí misma, sino que esa actividad puede tener efectos terapéuticos que es tan válido como cualquier otra cosa. Germán, el privilegio de estarte escuchando sí, con la verdad que sí, es atención, genial. Tremendo. Gracias por este tiempo. A mí me gustaría preguntarte, a ver, creo que todas las personas en algún momento de nuestra vida transitamos por algún momento difícil, por algún momento de depresión, algún momento de ansiedad. Particularmente me pasó, pero me gustaría que le pudiéramos contar a la gente, ¿no? Decir, bueno, ¿cuándo es el momento, cuál es el momento en el que debo prestar atención a cuáles son las alertas, ¿no? ¿En qué momento yo debo poner atención y decir, bueno, acá está pasando algo? Porque muchas veces sucede que alguien se arrima o se acerca a decirnos algo o hacernos ver que por ahí no estamos en nuestro eje y nos cuesta un poco aceptarlo, ¿no? Entonces, mi pregunta va por ahí. ¿Cuándo debemos encender las alarmas? A ver, Leo, está bueno que puedas hacer algo antes de que se enciendan las alarmas y sobre todo cuando esas alarmas sean absolutamente estrictas, ¿no? Con la salud emocional pasa algo similar con lo que son con distintos trastornos a nivel físico, ¿no? ¿Cuándo tengo que ir al cardiólogo? ¿Antes o después del primer infarto? ¿Cuándo Correcto. tengo que empezar a hacer ejercicio? ¿Antes o después de la osteoporosis? Es muy difícil porque sí, como decíamos al principio, a veces los padecimientos emocionales a veces no son claramente visibles desde afuera, a veces sí son visibles los efectos, pero no son tenidos en cuenta. Y también saber que consultar a un psicólogo muchas veces es un acto que para algunas personas es como demasiado, ¿no? Porque a veces es más fácil quejarse que pedir ayuda para solucionar algo. Es más fácil maltratar a otros que poder mirarme a mí mismo y darme cuenta que hay cosas en mí que tengo que transitar. Entonces, escuchándote, me venía a la mente cuando algunas personas me preguntan cuándo es el momento de ir a terapia. Ajá. Entonces a las parejas siempre les digo, la clave de ir a terapia es ir a tiempo. Antes de que sea insoportable la convivencia, antes que terminemos denunciados de violencia doméstica, porque este tipo de situaciones, al igual que aspectos de nuestra personalidad que empiezan a generar problemas, no tienden a mejorar solo con el tiempo. No es verdad que el tiempo cura todo. No es verdad que los zapallos se acomodan en el andar del carro. En realidad,
En el andar del carro, los zapallos hacen dulce de zapallo, porque se golpean entre ellos, se machucan, se lastiman, sí se acomodan, pero a un costo muy alto. Entonces, además del tiempo, que es cierto que también se necesita para esto, está bueno darme cuenta cuando hay algo que no estoy haciendo solo, que hay muchas personas alrededor con los cuales estoy teniendo conflicto. Cuando me doy cuenta que me está costando levantarme en las mañanas, que no le estoy encontrando sentido a mi trabajo, a mi matrimonio, o cuando me doy cuenta que la ansiedad no me da tregua y no tengo un minuto en paz, todo el tiempo estoy como anticipándome a cosas que todavía no llegaron, esas pueden ser buenas señales de hacer alguna consulta o pedir alguna orientación. Tremendo. Germán, qué tarea compleja, escucharte, fantástico. Gracias nuevamente por estar charlando con nosotros. En este mundo globalizado y digamos con tanta publicidad y propaganda al tema del consumo de drogas en el cine, en la música, en todos lados, vemos la juventud, los chiquilines también, que se forma, digamos, subgrupos y se vuelven hábitos comunes, el tema de la introducción al tema del consumo también, tanto de drogas, no sé cómo llamarlas dentro de mi ignorancia, más livianas, ponerle como la marihuana, con drogas pesadas ya como la cocaína, o bueno, el alcohol, la nicotina. Qué tarea ardua, Germán, en torno a eso, ¿no? Pensarlo y reflexionarlo aquí escuchándote. ¿Cómo abordás, bajo tu perspectiva, esta idea, este mundo tan globalizado y cada caso puntual en realidad también a nivel social de esta juventud que está cada vez más cerca? Incluso lo hemos visto, creo que las diferentes generaciones me pueden corregir, uno que es contemporáneo también a diferentes chiquilines que están en el tema de, yo qué sé, del tema del consumo. He conocido a mucha gente, en lo particular en mi persona, que también agradezco muchísimo la vez que hace muchísimos años te contacté, Germán, y iluminaste mi camino para tomar algunas decisiones que tenía que tomar serias. ¿Cuál es tu perspectiva en torno a esto, Germán? Bueno, Gastón, gracias por el reconocimiento del pequeño aporte que puedo haber hecho en tu vida. No me hago cargo de todo lo demás, claro. No, obvio. A mí, que después no me vengan a reclamar nada. No, fue un hermoso aporte, gracias. Y es un gusto verte, Gastón, ahí desarrollando tu don en esto también, ¿no? A ver, tú hablaste de mi primer libro y si tú lo leíste te diste cuenta que el enfoque en que yo hace muchos años estoy trabajando es un poco diferente al que se trabaja desde otra perspectiva, y hasta el día de hoy me sorprende, porque como te digo, este enfoque ha estado interesante en Rusia ya unos años, y te cuento la primicia que el libro se está traduciendo en francés y va a salir en Francia. Felicitaciones. Y bueno, estoy como qué todavía bueno, sin entender mucho qué está pasando, pero es por ahí entender que era necesario y es necesaria una nueva mirada sobre las drogas y las personas que consumen, porque desde la antigua perspectiva, a la cual yo llamo drogocéntrica, ¿no? Esto de creer que las personas se vuelven adictas porque consumen droga, de creer que la droga destruye la familia de las personas y a las personas, en parte entiendo que esto sea visto así, todo siempre en empatía y de solidaridad, así, pero sí la invitación a ver que tal vez no sea tan así, ¿no? Es cierto que vivimos en un mundo que por un lado nos propone el consumo, no solo de sustancias, sino de muchísimas cosas, el consumo como una promesa de felicidad y de bienestar, que en parte se cumple, pero el costo es muy alto, donde también están las drogas, y también esta idea que el problema del consumo de drogas son los jóvenes. Y en eso, como tú ya sabes, yo tengo una propuesta diferente. Primero, darnos cuenta que la droga más consumida en Uruguay es el alcohol, y que si bien los que tienen un consumo más visible pueden ser los jóvenes, la mayor cantidad de adictos son adolescentes, son adultos. Totalmente. ¿Sí? Entonces, hoy en día el mayor problema de drogas lo tenemos con adultos.
no con adolescentes, en cuanto a la adicción. En cuanto al consumo problemático, sí, y es un tema que hay que abordarlo, que se está abordando, que hay mucho para caminar, y que es muy difícil poder encontrar propuestas válidas si no se aborda desde la integralidad. Y la integralidad es entender que un joven que tiene un uso problemático de drogas hoy en día, probablemente sea un hijo de la crisis, como yo le llamo, o sea, son jóvenes cuyos padres en el 2002, 2003, 2004 perdieron su fuente laboral, tuvieron que emigrar, dejaron de ser como una atractiva referencia a futuro, ¿no? Porque tal vez los que somos cincuentones, veíamos a nuestros padres y más o menos veíamos que alguien con el fruto de su esfuerzo podía lograr cierto estándar económico, podía tener cierta estabilidad. Nosotros somos de una ciudad donde los cincuentones teníamos la promesa de la fábrica al alcance de la mano. Claro. Vos estudiabas más o menos, pero sabías que entrabas a la fábrica y era muy probable que estuvieras toda tu vida trabajando en la fábrica. Yo soy de la generación donde esa promesa se rompió. ¿Sí? Pero aún así, muchos de los que hoy son jóvenes, sobre todo adultos jóvenes, no encontraban en sus padres un camino claro marcado, sino que todo lo contrario. La lectura fue vos, pero si yo me dedico a trabajar, no necesariamente tengo la vida asegurada. Y eso es parte del despertar de una ilusión que para muchos adultos jóvenes hoy está siendo muy difícil. Por otro lado, los que somos padres también estamos muy desnorteados. No sabemos qué explorar, nos cuestionamos todo el tiempo, nos cuesta mucho esto que los psicólogos dicen que poner límites, nos cuesta mucho mostrarnos como orientadores a nuestros hijos, y muchas veces también entramos en conductas cuasi adolescentes. La fotito en las redes, las cosas de vestirnos, nos ponemos así, competimos a veces con nuestros hijos. Entonces, poder ver esto nos invita a empezar a pensar propuestas no solo para que los jóvenes no se droguen, sino también para que los jóvenes puedan reorientar su vida y encontrar en el mundo adulto algún tipo de estas certezas que en la etapa de la adolescencia uno busca. Porque es cierto que cuando somos adolescentes los viejos no saben nada, son una porquería, pero al mismo tiempo estamos mirando a ver qué es lo que hacen. Porque es la referencia que tenemos. Claro. Porque es o esto o los otros ejemplos que desde el mercado, las redes sociales, nos venden como éxito, como hacer un curso de 15 días, con eso nos vamos a volver misionarios. Está muy bueno lo que decís, me quedo con la palabra integral y me quedo también con el pensamiento de que nada, en torno a lo que te comentaba, de intentar fusionar este tema del arte, la cultura y sus afines para generar este especie de paliativo en torno también a, no le vamos a llamar terapia, ahora le estamos reaprendiendo con Germán, para poder también romper aquellos conceptos que tenemos a nivel social de digamos, la marginalidad en torno al adicto, ¿no? Porque hay preconceptos que tenemos establecidos ya a nivel social, que están en nuestras cabecitas, que tendemos digamos, a suponer o a identificar concretamente al adicto como un factor marginal. Creo, no sé qué opinás vos, pero me parece que relacionándolo con el arte, con la cultura, podríamos dar también una ayudita, un granito de arena para poder ir rompiendo esos paradigmas que tenemos en nuestra mente en torno al adicto y el mundo marginal, ¿no? Digamos, esa idea, no sé qué opinás, Germán. Sí, a ver, primero que el diagnóstico de adicción es un sobrediagnóstico acá y en cualquier parte del mundo. Es muy común que se les llame adicto a personas que no lo son. Entonces está bueno diferenciar lo que es. Primero, la enorme mayoría de nosotros somos consumidores de drogas legales o ilegales, ¿no? Porque la mayoría de nosotros tal vez nos gusta tomar una bebida alcohólica cuando llegamos a casa,
de vez en cuando nos prendemos un pucho, podemos consumir alguna otra droga, pero no necesariamente tenemos un vínculo de adicción con la sustancia. Bien. Después tenés lo que son los consumidores problemáticos de drogas, que podemos ser cualquiera de nosotros, donde nuestra vida de vez en cuando se ve afectada por consecuencias de nuestro consumo. Y eso es algo a trabajar mucho con los adolescentes. Hay toda una estrategia ya desde hace muchos años en Uruguay en lo que es la reducción de riesgos y daños, o lo que otros autores llaman la gestión entre riesgos y placeres, o entre placeres y consecuencias. ¿Sí? Porque no es lo mismo un joven que de vez en cuando se fuma un porro a un joven que consume pasta base todos los días. ¿Sí? No es lo mismo consumir un prensado paraguayo que fumar una marihuana de la farmacia. Posiblemente algunos de los oyentes digan, bueno, pero es todo lo mismo. No, no es todo lo mismo. Porque sabe Dios lo que es un prensado paraguayo, ¿sí? Es como, mi viejo fumaba, cuando vivía fumaba cigarrillos chinos, perdón, japoneses. Vos das vueltas a Japón y no se te cae una tabacalera, pero eran cigarros, por ejemplo, vaya a saber dónde, y que tenía vaya a saber qué. Y eso sí genera daños profundos a lo que es el organismo, igual que algunos alcoholes. ¿Sí? Entonces, primero, no todo consumidor de drogas es un adicto. Bien, bien. Sí se puede trabajar mucho con lo que es prevenir los consumos problemáticos. Y ahí este tipo de proyectos, como el que ustedes se plantean, es claro. Porque muchas veces el consumo de drogas aparece como una alternativa a un sufrimiento emocional, a una situación de vida que no tiene rumbo. Integrar un proyecto de música no es solamente aprender a tocar la pandereta, es tener un grupo de pertenencia, es desarrollar una habilidad, es desarrollar capacidades de interactuar con otros, es desarrollar habilidades muy importantes para la vida laboral, porque yo para tocar en un grupo tengo que estar un día y una hora determinada. Totalmente. Y cierto, me puedo hacer el hippie rockero, pero mis compañeros de la banda no me lo van a bancar mucho, loco. Tenemos ensayo a las 9. No podés venir a las 11 a hacer de cuenta que no pasó nada. Entonces, este tipo de proyectos, que además son maravillosos en cuanto al desarrollo de la creatividad, de conexiones neuronales específicas que se desarrollan a través de tocar instrumentos, también van acercando habilidades que son muy importantes en el mundo en el que elegimos vivir. Quienes hemos tocado en bandas, sabemos lo difícil que es tocar con otros. Totalmente. ¿Verdad, Gastón? Sí, totalmente, totalmente. Juntar gente para cualquier cosa es muy difícil. No, está bueno escucharte, gracias, te agradezco muchísimo, la verdad que podríamos hacer un programa de muchas horas con esto, nos enriquece escucharte porque hay términos, hay formas, conceptos, claro, que nosotros desconocemos y la verdad, muy sinceramente, como te lo planteé al principio, es eso, reaprender, reeducarnos nosotros mismos también para poder abordar este tipo de proyectos y no lanzarnos al mar sin saber nadar y nada. ¿Qué opinan, Gurice? No, que claramente el amigo va a ser un libro abierto para nosotros preguntarle, ¿no? Por intermedio de Gastón. Por ejemplo, mirá, me voy a Rusia. Nos vemos en Rusia. Qué genio, qué genio. No, ya esta devolución de Germán nos hace saber que vamos por buen camino, ¿no? Y que es por ahí. Así que gracias, maestro, gracias por este tiempo. La verdad que nos diste un montón de información que la verdad es muy necesaria para nosotros y para toda la gente, ¿no? Conceptualmente manejar alguna info a veces es importante porque nunca sabemos cuándo nos puede tocar de cerca tener que darle ánimo o darle una palabra correcta a una persona que esté transitando algún momento difícil. Y nos guía también para, digamos, bajar a tierra y darnos cuenta que tenemos que capacitarnos. En mucho está buenísimo escucharlo a él. Vamos a ver si podemos hacer charlas con diferentes profesionales aquí también de la ciudad. Obviamente que estás invitado también cuando gustes a participar con nosotros. Vuelvo a repetir, es un gustazo enorme escucharte y que tengas esta facilidad también para comunicarnos a nosotros con tu hermano
hermosa onda, así que genial, Germán. Bueno, gracias nuevamente, felicitaciones por esta propuesta. Realmente tengan en claro que el lugar a donde van las personas que tienen problemas, en primera instancia no es a los psicólogos, de ahí que yo soy muy hincha y estoy muy disponible a apoyar propuestas artísticas, propuestas donde sí, como ustedes dicen, ¿no? El joven que se suma a un proyecto de música, en algún momento que está bajoneado, no es a mí que me va a venir a decir, sino es a alguno de ustedes. Qué bueno que encuentren ustedes una palabra y una recepción y una orientación que tal vez ni siquiera tenga su propia casa. Así que felicitaciones por eso. Gracias, gracias. Quedo a las órdenes. Por favor. Mi admiración a ustedes también, porque yo soy de admirar a los músicos y de Muy disfrutar amable. mucho escuchándolos. Así que bueno, gracias también por esta oportunidad. Por favor, Gracias, lo gracias. mejor para vos en esos Éxitos viajes y en todas todo. esas aventuras. Éxitos. Gracias, Bego. Gracias. Un abrazo. Hasta la próxima.